¿Cómo es que pasan los años y no se encuentra, no sé si una fórmula, pero sí una estrategia, una brújula con respecto a cómo apoyar, incentivar y cómo contener a las comunidades indígenas, que todas tienen sus particularidades y tienen todas sus formas de vida, Carlos? ¿Cómo es que desde las políticas públicas no se ha podido realizar un trabajo? ¿Qué crees vos en ese contexto de cuál sería el impedimento para mejorar condiciones de estas comunidades? Bueno, por sobre todas las cosas, a mí me parece que hay una ausencia histórica por parte del Estado en la aplicación de políticas públicas, pero también en la aplicación de cualquier tipo de medida efectiva que sea para contener, abordar la cuestión indígena en el Paraguay, ¿no? La cuestión indígena en el Paraguay es digamos, una cuestión compleja en el sentido que hay varios grupos indígenas que están distribuidos por toda la nación paraguaya y que tienen diferentes tipos de configuraciones y diferentes tipos de realidades según el lugar en el cual se encuentre. Ahora, ¿cuál es, digamos, una premisa que se cumple siempre, Javier? Es la cuestión del abandono, es la cuestión de la pobreza, es la cuestión de la precariedad, es la cuestión de la vulnerabilidad y es cuestión que el narcotráfico entró fuertemente en las comunidades indígenas, no solamente como una población consumidora, justamente por el problema de la vulnerabilidad que tienen, sino también por una cuestión justamente que va con el microtráfico, como podría ser el Plan Rotela, pero también con el narcotráfico, más precisamente en lo que es la plantación de la marihuana. Es decir, que ante las necesidades, estas comunidades son empujadas a automáticamente obedecer el avance del narcotráfico, Carlos. Sí, de hecho yo, Javier, te puedo citar tres ejemplos precisos. Dos de ellos fueron casos de estudios que yo con mis propios ojos pude ir a corroborar. Y otro es lo que sale hoy en la prensa con las declaraciones del Plan Rotela y cómo toma, digamos, a esta comunidad indígena que actualmente está en la ciudad de Luque, ¿no? Lo primero es, digamos, el consumo que yo pude ver dentro de la ciudad de Filadelfia, en el Chaco. Ahí existen 4 grupos indígenas urbanos en el que tanto los propios líderes indígenas como las autoridades municipales y también centros de contención social fuera del Estado te dicen que el consumo de crack es alto en la población indígena y particularmente una de las cosas que más les preocupa es la cantidad de crack que se consume. Luego, por otro lado, he tenido la posibilidad de visitar comunidades indígenas que están, digamos, en la parte de Alto Paraguay, también en el Chaco, en el cual se ha visto que las comunidades indígenas se dedican, digamos, al cultivo de la marihuana. Ese cultivo de la marihuana, otra vez, Javier, se pueden dar por 3 diferentes tipos de dinámicas. La primera dinámica es el líder de la comunidad indígena corrupto que justamente cede esos territorios a grupos narcotraficantes que traen mano de obra campesina o indígena a trabajar dentro de los territorios indígenas en el cultivo de la marihuana. Sí. La otra dinámica que pudimos ver es el poder del narco que se impone en un territorio. Hicimos la pregunta, el por qué se impone el poder del narco en el territorio. Y ellos nos dicen, porque estamos históricamente abandonados y somos menos sujetos de derecho, entonces es más fácil imponer la fuerza a sujetos que son menos de derecho que otros. Y la tercera es una dinámica muy interesante que se da aislando a la comunidad indígena. Es decir, los narcotraficantes van cooptando los territorios que están alrededor de la comunidad, le cierran los espacios, le cierran los caminos y la comunidad no tiene nada más que ceder. Entonces, otra vez son 3 dinámicas de
digamos, del narcotráfico. Una es la imposición por la fuerza, otros son el líder o los líderes corruptos, y el otro es el aislamiento territorial, justamente cercando esa comunidad. Y es así como justamente los indígenas entran en la dinámica del narcotráfico. En la dinámica del microtráfico, bueno, hoy en las declaraciones de prensa se explicó muy bien. Hay que recordar, de hecho, que el clan Rotela principalmente es un grupo de microtráfico. Los informes fiscales hablan de microtráfico en el departamento central, y las características y todo lo que hoy se dijo concuerda perfectamente con los informes fiscales y con los diferentes estudios que se puede llegar a tener. Pero seguimos teniendo una nula presencia institucional para contener estos avances, estos deterioros y estas exposiciones, estas vulnerabilidades, Carlos. Totalmente. Es decir, pareciera que al Estado poco o nada le interesa la cuestión indígena. Y eso, Javier, no solamente se ve en el decrecimiento poblacional de la población indígena, eso también se ve en la situación de calle, que muchas veces esos indígenas tienen que emigrar a los grandes centros urbanos, pero también, y eso te explican muy bien los antropólogos, que te hablan de que hay muchas comunidades indígenas, Javier, que decidieron no procrear más, que decidieron no tener más hijos, porque justamente se dieron cuenta de que están perpetuando, digamos, un sistema de vida dentro de un Estado que les olvida, que les ignora, que no les atiende, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, este sufrimiento que yo tengo no es algo que yo en definitiva quiero para los que vienen después de mí, y hay muchas comunidades que decidieron ya no más procrear, y de que, bueno, que sean los últimos ellos y se acaba el suplicio, ¿no? Esa es una buena palabra, Javier, el suplicio de las comunidades indígenas ante un Estado ausente, ante un Estado que no les atiende, y bueno, y todas las dinámicas actuales en las que ellos se meten, fruto de la necesidad y fruto de la vulnerabilidad, Javier. ¿En qué comunidades, en qué territorios tienen información de que hayan decidido contener la procreación para evitar que sigan viviendo bajo peligro, Carlos? Bueno, todos los estudios, particularmente que yo llegué a hacer, Javier, ¿verdad?, están dentro del territorio chaqueño, ¿verdad? El por qué particularmente nosotros nos centramos ahí, bueno, nosotros justamente nos centramos ahí por el hecho que justamente las dinámicas de la cocaína y también el paso de ciertas sustancias se da mucho por esa parte Chaco, y que luego, bueno, ya viene a Concepción, a San Pedro, y se va para Brasil, ¿no? Nosotros particularmente lo que localizamos son grupos que están más que nada en la frontera con Bolivia, ¿verdad?, de que han tomado esa decisión. Ahora, Javier, yo tengo que ser muy justo, ¿verdad?, porque es digamos, es algo imperioso de la academia citar las fuentes, ¿verdad? Hay antropólogos mucho más versados, como Marilyn Renfeld, como Daisy Amarilla, ¿verdad?, como José Zanardini, de que te pueden explicar mucho mejor lo que son esas dinámicas internas y de esas decisiones conscientes que ellos toman ante la necesidad que están padeciendo, ¿no? Estamos hablando de comunidades que viven constantemente bajo índices de pobreza, pobreza extrema probablemente, Carlos, sin tener contactos intercomunitarios, sin acceso a agua potable, a medicamentos, a educación de calidad, camino de todo tiempo, y sobre todo estamos hablando de comunidades que no tienen posibilidades de generar sus propios recursos precisamente por la falta de todo eso que describimos antes. ¿Es así, Carlos? Así mismo, Javier, pero incluso la generación de recursos, Javier, no es algo que solamente se da dentro de lo que son las poblaciones indígenas, también se da en mucha población campesina, ¿verdad? De hecho, yo la primera pista que yo encuentro, porque siempre hay que recordar cuál es mi tema de investigación, que es la cuestión justamente del narcotráfico, ¿verdad?
Yo la primera pista que yo encuentro sobre el cultivo de marihuana por parte de la población indígena es cuando yo hago unas entrevistas cualitativas a cultivadores campesinos en San Pedro. Y los cultivadores campesinos de San Pedro a mí me dicen, hoy en día estamos teniendo competencia. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿quién es tu competencia? Y ellos te dicen las poblaciones indígenas. Y cuando hago la pregunta del por qué, bueno, me afirman lo que ya dije de hecho antes, ¿verdad? Que, bueno, el indígena es menos sujeto de derecho en un estado terriblemente injusto, incluso más que el campesino. Pero tanto el campesino como el indígena se encuentran en una situación de que muchas veces, si es que no están dentro de un modelo productivo, ¿verdad? Agroindustrial, es muy difícil que encuentren alternativas dentro de productos legales. Y es ahí justamente cuando viene un producto ilegal, ¿verdad? Como podría ser el cultivo de la marihuana, que se ostenta o que se presenta como una manera efectiva para llegar a fin de mes o para tener un poquitito de ingreso. Es decir, están con un problema de generación de recursos sin lugar a dudas.